Vaya que el ridículo es el pan de cada día por parte del dirigente del Partido Acción Nacional o el PAN, como le quieran llamar, ya que este mismo emitió un comentario en donde dice que la reforma energética impulsada durante la administración de Enrique Peña Nieto en el año 2014 fracasó por culpa de AMLO. Y es que esto no tiene nada de lógica. Hay que ver primero. Esta reforma se aplicó en el año 2014. ¿Quiénes eran los que gobernaban en ese tiempo? PRI, PAN, PRD y crimen organizado. Justamente estos eran los que estaban a cargo del gobierno. Entonces, que vengas a decir que la culpa es de un gobierno que entró 4 años después del fracaso de su reforma energética, pues es totalmente absurdo y también contradictorio a los argumentos que presentaba el mismo panista para decir o para defender esa reforma. Uno de sus argumentos era que la reforma energética, pues después de que la aprobaron, esto no lo dijeron cuando se estaba aprobando, porque cuando esto estaba ocurriendo, tanto el PRI, el PAN, el PRD decían, en cuanto se apruebe la reforma energética, ya mañana, es más, pasado mañana, la luz te va a llegar 40% más bajita, más, te va a llegar 40% más barato el recibo de luz, y el gas te va a llegar 40 o 20% más barato, ¿Qué ocurrió? Entró la reforma energética y nada de eso pasó. Los costos se vieron disminuidos o por lo menos se quedaron, digamos, estancados en un costo determinado. No, los costos se fueron al cielo en energía y en gas. ¿Por qué? Porque en primera, esa reforma energética fue generada mediante contratos de corrupción. Hay que mencionar todo lo que se hizo para que esa misma reforma fuera aprobada, en donde solamente se beneficiaba a determinados sectores, y en segunda sería una reforma que llevaría mucho tiempo, pero tanto el PRI, el PAN como el PRD le mintieron a la gente diciendo no, es que ya mañana va a funcionar eso, y como ellos se percataron de que pues es una completa falacia y la gente se dio cuenta que su reforma energética no sirvió, pues ahora este personaje quiere echarle la culpa al actual gobierno. No, señores, su reforma energética no sirvió porque fue una reforma que fue gestada mediante corrupción, mediante sobornos, y además de ello sería una reforma que llevaría décadas en que medianamente funcionara. Y digo, pudiese o quién sabe si funcionase, porque hay que ver el tema de España. España lo que tiene que ver con el sector energético, gran parte lo tiene el privado. Y vaya la sorpresa, los costos de luz del año 2018 a la fecha actual han incrementado 500%. Entonces, los que argumentan que dejarle todo al privado va a hacer que la energía siempre salga más barata, pues bueno, no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque los privados necesitan obtener una ganancia. Y ellos no son la Madre Teresa de Calcuta para darte a ti la energía a un costo de pérdida. Ellos te dan a ti la energía a un costo en el cual cubren los gastos de producción y todo lo que se necesita, y además mantienen una ganancia. El detalle es que muchas de estas empresas privadas mantienen las ganancias pues a costa de cobrar altas tarifas a la gente. Ahí tienes el ejemplo de Iberdrola, la empresa que impulsó el mismo panista Felipe Calderón, que está siendo acusada precisamente en España por manipulación de mercado. ¿Esto qué es? Ponerse de acuerdo mediante presiones con otras empresas que también se dedican al apartado energético, para esa forma mantener los costos en un margen en el cual ellos mantengan las mismas ganancias o el mismo porcentaje de ganancias que se requiere cada año. Entonces, eso es terrible. Por eso yo he dicho, el fracaso que cometió el PRI, el PAN, el PRD en su reforma energética, pues ahora quieren achacársela al actual gobierno. Y eso es absurdo. O sea, creo que si ellos fueron los que fracasaron, pues bueno, que acepten que fracasó esa misma reforma y que pues simplemente pidan su perdón y digan, pues bueno, vamos a ver en qué concluye. El detalle es que ya tenemos las elecciones muy próximas. Las elecciones, las que siguen, son en el año 2022, que son las más cercanas, y las elecciones del año 2024. Las más importantes, hay que decirlo, o yo lo vería lo más importante, son las del año 2024. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a determinar quién va a ser el siguiente en ocupar el cargo de presidente después del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que claro, aquí según las estadísticas, lo que señalan es que el que se va a llevar nuevamente la victoria va a ser Morena.
y es que Morena se ha llevado la victoria en todo, o sea, básicamente ha arrasado en estados, ha arrasado en congresos, ha arrasado en todo, y que va a arrasar también el año 2024, lo más probable es que sí, y es que eso dicen las estadísticas. ¿Por qué? Porque la oposición, primero, está dividida a más no poder, por más que digan que están unidos. Por más que diga el PRI, el PAN, el PRD que están bien unidos, una falacia. Entre ellos están acusando de que son traidores, entre ellos mismos, ¿eh? Y todavía no empieza la parte complicada. Además de que estos mismos no tienen elementos fuertes que puedan ser competidores para el año 2024. Imagina qué tan mal están que el mismo Marco Cortés dijo que su mejor o uno de sus competidores que puede estar para 2024 a la presidencia es Cabeza de Vaca. Sí, este personaje acusado de crimen organizado y manejo de recursos de procedencia ilícita. Entonces, este es los mejores personajes que tiene la oposición. Por consiguiente, ya sabemos que la van a tener muy perdida. Y es aquí donde entra la Coparmex. Que la Coparmex, como sabe que los personajes de oposición todos son medio pues odiados por la gente y otros calificativos que prefiero omitir, pues van a tratar de meter a uno en común entre estos tres partidos, el PRI, el PAN, el PRD, quizá Movimiento Ciudadano, Coparmex, algunos personajes del crimen organizado, algunos grupos del crimen organizado, y de ahí pues van a llevarse un personaje en común. ¿Por qué? Porque les funciona. Sería la táctica más, digamos, la que les podría medianamente ayudar a competir. Porque si se van solo estos personajes, van a perder sí o sí. Y es que lo vimos incluso en las elecciones pasadas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Todos los estados que se fueron en coalición, PRI, PAN, PRD, todos los perdieron. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían que no eran, resulta que sí lo fueron. El presidente decía, es que estos de PRI, PAN, PRD son iguales, son los mismos. ¿Y qué fue lo que hizo Marco Cortés, Alito Moreno y Zambrano? Confirmaron lo que él decía, o sea, básicamente le dieron la razón al juntarse, y pues eso hizo que se desplomara la poca credibilidad que tenían, pues la poca gente que apoya a esos grupos. Por eso es que el día de hoy, pues Marco Cortés se siente tan presionado, no ha dado resultados en el PAN, pues necesita intentar cargarle la culpa a alguien. Necesita decirle, bueno, no, la oposición no ha podido dar resultados, pues AMLO. O sea, aunque no tenga sentido. Aunque la reforma hubiera sido aprobada en el año 2014 y hubiera sido ejercida por Enrique Peña Nieto, o sea, el PRI, uno de sus aliados, pues bueno, no dicen que la culpa es de AMLO. A pesar de toda la irregularidad que se han descubierto, a pesar de la cantidad de sobornos que se han visto en videos, pues dice Marco Cortés que todo fue bien legal, No, pues ya entiendo por qué todo su debido recursos, colaboración con crimen organizado, pues dicen que ellos no hacen nada fuera del marco legal, porque su percepción de que es marco legal, pues está muy distorsionada, bastante distorsionada. De cualquier forma, pues les digo, la oposición creo que debe existir, sí. El detalle es que lo que en México se le llama oposición por parte de algunos medios de comunicación, pues es básicamente pues un grupo de niños pequeños haciendo berrinche. Porque oposición no es. Solo se dan en la torre. Entre ellos acusan de criminales, de ladrones, de narcotraficantes, de traidores. Pues si entre ellos hacen un grupo fuerte, pues imagínense, eso no es oposición. Incluso hasta ellos le contradicen a determinadas reformas que se mandan por parte del actual presidente. Uno dice, no, es que yo estoy de acuerdo. Y se agarran a golpes a estos mismos como si fueran enemigos de sangre, que pues lo dudo mucho. Porque les digo, las políticas que ellos impulsaron siempre era pues a su favor. ¿Y por qué? Porque pues sabían que nadie los iba a sacar hasta que llegó el actual partido y el actual presidente, que les tocó la difícil. Y sobre todo lo que viene, ahí les va a tocar un más difícil. De cualquier forma, no me queda más que decir. Si esta información les ha agradado, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse, y nos veremos muy pronto. Hasta luego y adiós.